Muy buena vida, gente del sur de Fuerteventura, gente de Morrojable. Comienza un nuevo episodio de este programa que se llama De Canarias y en Canarias por Sur FM, la radio del sur de Fuerteventura. Y hoy vamos a hacer el capítulo nada más ni nada menos que de la visita a la isla de Tenerife de los Beatles. Love me do, oh, love me do. Love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do, oh, love me do. Someone to love, somebody new. Someone to love, someone like you. Love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Love me do, oh, love me do, yeah, love me do, oh, love me do. Esta historia de hoy comienza en el barrio bajero San Pauli de la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania, entre los años 1960 y 1962, cuando un joven Paul McCartney, un joven George Harrison, un joven John Lennon, un joven Pete Best y un joven Stuart Sutcliffe visitan el barrio San Pauli de Hamburgo en calidad de músicos para 3 históricas temporadas en los clubes de ese barrio, el barrio San Pauli de Hamburgo, donde se encontraba el Club Indra, por ejemplo, como tantos otros, el Kaiser Killer, el Top Ten, el Star Club, el Beer Shop, el Mambo, el Hall. Estos eran antros conocidos y esta era una zona, un área donde se reunían las prostitutas y era un lugar peligroso para cualquiera que fuese una clientela habitual. Había locales que anunciaban sexo de burros con mujeres, peleas en el barro de mujeres también, estaba lleno de prostitutas, criminales, marineros borrachos, travestis. De hecho, justamente enfrente del Kaiser Killer, de este antro, uno de los más famosos por el paso de los Beatles por ahí, estaba el local Roxy, un local de transformistas que, bueno, siempre se recuerda en la historia de los Beatles. Los habitués de este local no paraban de tirarle los tejos a los jóvenes Beatles. Las peleas en la zona eran habituales cada noche. Los marineros, cuando estaban borrachos, se liaban a golpes con los camareros porque no querían pagar o no estaban de acuerdo con la cuenta. Así de heavy metal era San Pauli por esos años 60, por esos principios de la década del 60 en el norte de Alemania. D-I-N Canarias. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM. Empieza de Canarias y en Canarias. El padre de Paul McCartney se mostró reacio a dejar que el adolescente Paul fuera a Hamburgo. No estaba nada de acuerdo
cuando, bueno, en este caso Paul McCartney, fue con la noticia de que se iban a Alemania a probar suerte. Y en el caso, por ejemplo, de la tía de Lennon, que era con quien vivía John Lennon en ese momento, Mimi Smith, también se opuso, por supuesto, a permitir que John Lennon viajara a Hamburgo, porque bueno, lo que deseaba la tía Mimi en realidad era que Lennon continuara con sus estudios. Pero bueno, Lennon logró convencer a su tía al explicarle la cantidad de dinero que ganarían en estos antros de la ciudad de Hamburgo. Lennon dijo alguna vez: nací en Liverpool, pero crecí en Hamburgo, recordando un poco estos 3 años de aventuras musicales y de otra índole en la ciudad de Hamburgo. Para peor, George Harrison, cuenta la historia, en ese entonces era menor de edad, y yo no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda visita a la ciudad de Hamburgo que a George Harrison lo deportaron directamente a Inglaterra, causando un gran problema, un gran trauma en la banda. Se quedaban los Beatles sin uno de sus miembros sobre el escenario. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM, de Canarias y en Canarias. Cuenta la historia que los Beatles se divertían sobre el escenario insultando al público germano. Los insultaban, le decían, por supuesto, cosas en inglés que los pobres alemanes no podían entender. Le decían: dad palmas, nazis de mierda, y le señalaban las manos para que aplaudan, y el público aplaudía. Y bueno, la mayoría de las veces no se enteraban del vacile que le estaban dando los Beatles en esos momentos de distracción o de relajación que tenían sobre el escenario. Uno recuerda que se comentaba que pasaban hasta 10-12 horas sobre el escenario, eran jornadas interminables, que paraban para comer o para descansar breves minutos y no bajaban del escenario en todo el día. Así fueron los tristes inicios de los Beatles en la historia de esta banda. Y bueno, fue ahí en Hamburgo, en estas estadías, en esta gira, que conocieron a Ringo Starr. Ringo Starr tocaba en otra banda, allí lo conocieron, posteriormente sería parte de esta gran historia que fueron los Beatles. Todo lo que hasta aquí he relatado tiene que ver con que si no hubiese sido por todo esto que sucedió en Hamburgo, nunca hubiésemos tenido la visita de los Beatles en el puerto de la Cruz de Tenerife, ya que todo esto se fraguó por casualidad en ese Hamburgo del año 1960, una noche en la que 3 jóvenes fotógrafos se discutieron y cada uno hizo su camino esa noche, y uno de ellos terminó conociendo de casualidad a los Beatles en uno de estos antros. Me refiero a los jóvenes fotógrafos Klaus Bormann, Astrid Kirchner y Janger Vollmer. Klaus Bormann, después de la discusión, decidió salir a vagar por la ciudad. Recordemos que Bormann estaba de novio en esa época con Astrid, y también recordemos que con el tiempo Klaus Bormann terminó siendo célebre por la producción, por ser el autor de la tapa del famoso disco de los Beatles, Revolver. Decía, esa noche Bormann decidió salir a caminar después de esa discusión que tuvo con sus amigos, vagar por la ciudad de Hamburgo, por la zona brava del barrio de San Pauli, hasta que se sintió atraído por la música que sonaba en el club Kaiserkiller del distrito de San Pauli, donde estaban tocando 5 chicos ingleses, nada más ni nada menos que The Silver Beatles. Era John, era Paul, era George, Pete y Stuart, que era el bajista de esa época, que bueno, poco tiempo después fallecería en el año 1962. El primer baterista que tuvo The Beatles no fue Ringo Starr, fue Pete Best. Y allí estaban estos 5 jóvenes tocando en el Kaiserkiller la noche que Klaus Bormann entró a ese antro. Y bueno, tras varias noches repitiendo de público, ya que ellos quedaron fascinados por los Beatles, repitieron la visita a ese lugar, los 3 artistas se terminaron haciendo amigos de los músicos de los Beatles. Astrid posteriormente se puso de novia con Stu, me refiero a Stuart Safley, el muchacho que bueno, falleció tiempo después. Cuenta Bormann, años después,
lo siguiente. En Hamburgo estaban muy solos, nadie cuidaba de ellos, no eran más que unos niños. George Harrison apenas tenía 17 años. Bueno, esto es lo que recordaba Klaus Bormann tiempo después. Se dice entonces que bueno, los Beatles tenían jóvenes años, edades muy poco apropiadas para aquel entorno de prostitución, proxenetas, gángster, delincuentes y demás. Klaus Bormann, el anfitrión de los Beatles en Tenerife, fue el responsable artístico de las tapas de los 3 discos Anthologies. La portada de los 3 álbumes conforman un largo collage creado a partir de varios pósters y portadas de álbumes que representan las diferentes etapas de la carrera musical del grupo. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM, de Canarias y en Canarias. El 29 de abril de 1963, los Beatles llegan a los rodeos en un vuelo con retraso y después de la medianoche llegaron al chalet de la Montañeta, la casa de Klaus Bormann, en Los Realejos, cerca del puerto de la Cruz. Esta casa, este chalet, era de propiedad del padre de Klaus, don Maximilian Bormann, médico alemán, que se había hecho construir este chalet allí en esa zona de la isla de Tenerife. El chalet, hoy día, propiedad de una profesional de origen cubano, una señora que nació en La Habana. Hay un reportaje en YouTube en la que la señora, bueno, muestra un poco la vivienda, la casa, y también admite que toda esta historia de los Beatles en esa casa le era desconocida a la hora de comprar la propiedad. Aquella noche, tarde, llegan en un taxi a la casa de Klaus, nada más ni nada menos que George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney, a una casa que no tenía ni agua ni luz, era una casa muy poco agradable para habitar. A ese chalet, en esas condiciones, llegan estos 3 Beatles. Recordemos que John Lennon, de 22 años entonces, había decidido ir con Brian Epstein a Torremolinos y bueno, el resto de los Beatles fueron a Tenerife a pasar unas vacaciones. Estas vacaciones de los Beatles en conjunto, ya sea de Lennon con el manager por un lado y el resto de la banda en Tenerife por el otro, se realizó después de un año muy agitado, aquel año en el que terminan de grabar el primer álbum de los Beatles, Please Please Me.
Paul, Ringo y George durante 10 días recorrieron la isla de Tenerife, visitando Santa Cruz de Tenerife, Icod de los Vinos, La Orotava y hasta el barrio de La Cuesta, donde vivía un gran amigo del padre de Klaus Bormann. Recorrían la isla en un automóvil deportivo rojo, en un Austin Harley Sprite matrícula GC 14112, es un clásico hoy día ese auto, que todavía se puede ver por la isla de Tenerife. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM, de Canarias y en Canarias. Aquel Austin rojo lleva el recuerdo de una anécdota que sucedió cuando un tal Abel Febles, hoy presidente del Club de Automóviles Antiguos de Tenerife, sacó una fotografía que se haría historia. Aquella fotografía los mostraba a Paul McCartney y a George Harrison arriba del Austin rojo. Esa fotografía se hizo muy famosa y resulta que el hombre que sacó la foto, este señor Abel, se enteró 20 años después que había sido él el que había sacado la foto de estos dos Beatles a pedido de ellos para hacer la foto con el Teide de fondo. Ese fue el día cuando Paul McCartney y George Harrison decidieron conocer nuestro famoso volcán canario. El coche rojo Austin aún pasea por la isla gracias a su nuevo propietario, que lo conserva tal cual estaba en esa época. La historia cuenta que fueron los Beatles los que llevaron a Astrid a Tenerife, porque justo el 10 de abril de ese año 1963 se cumplió un año de la muerte del que fuera su novio por entonces, el miembro de la banda Stu. Astrid hizo unas 100 fotografías en color. Con el tiempo los negativos se han deteriorado demasiado y solo quedan unas 13 fotografías de toda aquella historia de los Beatles en Tenerife. Se pueden ver, si alguno tiene la posibilidad de ver el libro Anthology de los Beatles, se puede ver cómo esas 13 fotografías se encuentran en toda una página completa del libro, y en la página anterior a esas fotografías que se le dedica en el libro Anthology al paso de los Beatles por Tenerife, se puede leer, por ejemplo, lo que decía Ringo. En abril de 1963, Paul, George y yo decidimos ir de vacaciones a Tenerife. Los padres de Klaus Bormann tenían una casa allí. No había electricidad, así que nos sentimos como unos bohemios. Nunca había estado en un sitio de arena negra, no había visto nada parecido. Fueron unas vacaciones magníficas. Paul tiene algunas fotos estupendas de nosotros con sombrero cordobés y posando en plan dramático. Y en esa misma página se puede leer lo que recuerda Paul McCartney para el libro Anthology. Fuimos allí y nos quedamos una temporada, pero en las Canarias nadie nos conocía y eso empezó a mosquearnos un poco. ¿Nos conocen?, preguntábamos. The Beatles, ya saben, y ellos decían que no nos conocían. Me quemé todo el cuerpo, ese moreno británico que luego duele tanto, por culpa de eso lo pasé bastante mal. Y me atrapó una corriente, estaba en el mar y pensé, ahora volveré a la playa nadando, pero enseguida me di cuenta de que no me acercaba a la playa. Lo cierto es que cada vez estaba más lejos. Y a continuación, en el libro Anthology, George Harrison recuerda su paso por la isla de Tenerife. Me acuerdo de las playas negras, estuvimos demasiado rato al sol y acabamos quemadísimos, algo típicamente británico. El primer o el segundo día, Ringo y yo pillamos una buena insolación y recuerdo que pasé toda la noche temblando. Conduje mucho, los deportivos me volvían loco y Klaus tuvo la amabilidad de dejarme conducir su Austin Harley Sprite. Tengo unas cuantas fotos de Paul y yo en él. Subimos al volcán en el Austin. Allí arriba era como la superficie de la luna y había telescopios y un gran observatorio. Bueno, acá George Harrison recuerda un poco el día ese de la fotografía en el que el señor Abel ayuda a hacer la fotografía y 20 años después se entera que esa fotografía, un clásico de los Beatles, una fotografía histórica de los Beatles, había sido realizada por él mismo. Otra de las anécdotas que se cuentan del paso de los Beatles por Tenerife es cuando le negaron a los Beatles tocar en un bar en el famoso Lido de San Telmo.
El gerente del Lido, un tal David Gilbert, tomó la decisión de la que se arrepentiría el resto de su vida. Él fue el responsable de que los Beatles no actuaran por primera vez en España, y hubiese sido esa primera vez no en Madrid como realmente sucedió años después, sino hubiese sido en Tenerife, en Canarias. Excusa para negarle a los Beatles tocar por primera vez en España, en este caso en Tenerife, fue que la clientela del lugar no era adecuada para la actuación de unos muchachos, de unos jóvenes melenudos. Es cierto que en aquella época los Beatles no eran muy conocidos, pero de solo pensar que unos días después de dejar Tenerife, el disco Please Please Me lograra el número 1 en las listas de éxito británicas, debió de sentarle fatal a este gerente del famoso Lido. Pero también hay otras versiones que dicen que sí tocaron en un bar llamado Flamingo, en la calle Doctor Ingram. Pero bueno, eso es una leyenda, no hay nada que confirme ni nada que se pueda asegurar fehacientemente que haya sucedido esa actuación. Se cuenta también que George Harrison se enamoró de una chiquilla, quería hablar con ella y le decía que era uno de los Beatles. Beatles, decía ella, no los conozco. Y George le enseñaba la portada del disco diciendo "Look at here, soy yo", mientras la chica seguía diciendo "Lo siento, no los conozco". Así que a George Harrison no le funcionó el cuentito, tal vez esta fuera la última vez que le sucediera algo así. Esto lo dijo Klaus Bormann. El 9 de mayo de 1963 dejan la isla después de unas muy recordadas vacaciones. A finales de ese 1963 explota en el mundo la Beatlemanía. Desde entonces y para siempre los Beatles van a quedar como la mejor banda de la historia del rock. Hay un libro que se llama Los Beatles en Tenerife, escrito por Nicolás González Lemus, un libro que está descatalogado. Yo lo quise comprar y no lo consigo por ningún lado. Ya lo compraré algún día, tendré la suerte de comprarlo y hoy día es muy difícil conseguir ese libro. El 1 de diciembre del 2017 el Parlamento de Canarias, con apoyo del Cabildo, decidió nombrar a los Beatles visitantes ilustres de Canarias. He tenido la suerte de visitar los monumentos de los Beatles en Liverpool. Hay un monumento en Almería de John Lennon. Hay otro de John Lennon en La Coruña. Conocí el John Lennon, la escultura de John Lennon, en una plaza de La Habana, en Cuba. Y me pregunto, no soy el único que se pregunta por qué motivo todavía no han hecho una escultura de los Beatles en Santa Cruz de Tenerife, que recuerde este paso magnífico de los Beatles por nuestra querida isla de Tenerife. Bueno, hasta aquí el programa de los Beatles en Canarias. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo, el capítulo número 9. Gracias.
una idea de Marcelo Boni para Sur FM, de Canarias y en Canarias.